Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Vamos a descubrir una cultura, pero antes te voy a preguntar, ¿sabes dónde está ubicado la cultura Caral? Muy bien, está ubicada en el departamento de Lima, provincia de Supe. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura Caral. La civilización Caral. ¿Por qué era importante la ubicación geográfica de la ciudad de Caral? En esta ciudad de Caral, ellos estaban localizados en una región altoandina. Eso hacía que sea un lugar estratégico para que sí puedan tener dominio sobre las demás culturas. También se le dicen que la cultura Caral fue primera antes que la cultura Chavín. Se tenía un conocimiento que la cultura Chavín era la primera cultura andina, pero después, con los hallazgos de la descubridora que descubrió la cultura Caral, que es Ruth Chadi, se dieron cuenta que Caral había sido la primera cultura en desarrollarse por la antigüedad. Hace 3000 años antes de Cristo ya existía esta cultura. Y no solamente eso, ellos desarrollaron edificio. Era la ciudad el centro de en ese momento. Era una ciudad céntrica, así como un lugar que todos quieren ir. Así era la cultura Caral. Era el centro de todas las demás culturas. El hallazgo de la estatuilla de barro, los arqueólogos permitió conocer. También la cultura Caral se desarrolló en las cerámicas, pero sus cerámicas no eran tan modernas. Sus cerámicas no usaron lo que es la cocción. Entonces, aparte las cerámicas, les permitió a los investigadores conocer su forma de vida, conocer cómo se peinaba, cómo se vestía, conocer, por ejemplo, sus tocados, sus peinados de cada uno de los habitantes. ¿Cómo se logra determinar la antigüedad de Caral? Esta cultura se llegó a desarrollar porque detrás del templo encontraron una fibra vegetal. Esta fibra vegetal fue hallada en la esquina de un templo, la cual fue procesada con el carbono 14, que dio el origen que la cultura Caral se desarrolló 3000 años antes de Cristo. ¿Cuál era la función de los instrumentos musicales en la ciudad de Caral? Se encontraron instrumentos musicales hechos de huesos de pelícano. Estos huesos por lo menos eran 32 flautas que se encontraron. También fueron usados como una actividad religiosa. Sobre las antigüedades de Caral, es una lectura. Vamos a responder. ¿Qué entiendes por los núcleos de irradiación de la cultura? ¿Qué significa irradiación de la cultura? Significa que la cultura Caral, como era la primera, dio inicio a que las demás se puedan conocer sus culturas. Significa aquellos lugares donde se crea la cultura y se propaga a aquellos sitios con un medio a seguir. O sea, la cultura Caral era un modelo para las demás culturas. 2. ¿Cuál es el motivo del escepticismo de los especialistas sobre la periodificación de Caral? Nos dice aquí cuál es el escepticismo. Se cree que como fue la cultura Caral, fue el asiento de los primeros estados políticos. 4. ¿Por qué es importante el sitio arqueológico de Caral? ¿Por qué es importante? Uno era por sus estrategias y también otro era porque era el foco cultural más antiguo, así lo demostraron con el carbono 14. Entonces fueron los más antiguos de los Andes. También ellos edificaron
se les ve también que ellos ya tenían la idea de edificios. En el lugar del caral hacían edificios gigantescos. Ahora, en la música, recordamos, crearon 32 flautas hechos a huesos de pelícano. En el comercio intercambiaban productos, ahí ya conocían lo que es el intercambio de productos con otros centros. Ya tenía esa cultura y tenían las cosas, como decir acá, modernas, actualizadas. En ese tiempo ya lo tenían los más comerciales en otros sitios. Arquitectura. Ellos desarrollaron el sistema de regadío, también edificios, ciudades. ¿Cuál fue su sistema teocrático? Eran gobernados por sacerdotes. También administraban y también eran científicos, eran conocidos así. Y en su cerámica recordamos que tenían las estatuillas de arcilla sin coser.